Hola, ¿qué tal? Le doy la más cordial bienvenida aquí a la silla del experto conmigo, Jacinti Fidel y con usted. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos muchas cosas que platicar. Quiero darle una actualización sobre lo que es el tema de las revisiones electrónicas. Ese va a ser nuestro tema central del día de hoy, de las revisiones electrónicas. Vamos a hablar de ese tema. Y también vamos a ver también algunas consultas fiscales y vamos también a ver un poquito una sorpresa que traigo al final para que usted esté conmigo y se quede conmigo en este super programa, que al final de cuentas lo hacemos para usted. Así que sin más, bueno pues, vamos a comenzar. En la silla del experto con Jasnit Infidel y tú. Y bueno, pues este tema, el día de hoy, planteando ya el tema formalmente, vamos a platicar sobre la actualización en materia de revisiones electrónicas. ¿Por qué este tema de revisiones electrónicas? Justamente en este momento. Entonces el tema lo hemos titulado Actualización de las revisiones electrónicas 2017, porque para el año del 2017 las revisiones electrónicas han tenido un cambio importante. Yo ahorita le voy a decir en qué va ese cambio, pero también hay que recordar por qué este tema toma relevancia en estos momentos. Usted seguramente que tomó conmigo un programa que nosotros tuvimos sobre la resolución miscelánea fiscal. Y bueno, pues en esa miscelánea también hicimos otro programa que ya está en YouTube también sobre lo que eran pues una facilidad que se planteaba así de parte de la autoridad fiscal para la presentación de la contabilidad. De tal forma que aquellos contribuyentes, decía el artículo 35 transitorio de la resolución miscelánea, decía que aquellos contribuyentes que estuvieran obligados a llevar contabilidad y ingresar su información contable a través del portal del SAT, y que a la fecha de entrada en vigor, es decir, 1 de enero del 2017, no hubieran enviado su información contable correspondiente a cualquiera de los periodos comprendidos del 1 de enero del 2015 al 31 de octubre del 2016, podían enviar la información contable que correspondía al periodo a más tardar el 30 de abril del 2017. De tal forma que a partir de ese momento, es decir, 1 de mayo, ya entonces quedaban un poco desprotegidos respecto de esta obligación del envío de la contabilidad. Si usted se da cuenta, el tema de la contabilidad pues va reunido con el buzón tributario y va reunido con las revisiones electrónicas. Hay una conexión, digamos, como dentro de una especie de muégano universo que conforma este entorno electrónico que al día de hoy ya la autoridad está planteando. Bueno, pues ya estamos en ese momento, estamos en mayo, en mes del pago de la PTU, pero adicionalmente también traemos este tema de la contabilidad electrónica. Antes de comenzar, estaba comenzando mal porque le estaba omitiendo mis datos de contacto. Usted puede estar en contacto conmigo a través de la página de Ejecutivo Fiscal, que nosotros tenemos nuestra fanpage en Soy Ejecutivo Fiscal. Usted le pone facebook.com/Soy Ejecutivo Fiscal. Usted puede ahí estar en contacto conmigo. Usted puede mandarme un correo a mi correo que es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube en Soy Ejecutivo Fiscal. Y adicionalmente, pues yo lo invito para que usted sea mi amigo en Facebook, en mi Facebook personal de Jasnitin Cabrera. Usted me puede buscar así, como Jasnitin en Facebook, y usted me manda una invitación y yo con mucho gusto lo agrego. El punto que tenemos ahorita es que yo sí le pido que usted me mande un mensaje directo de que usted radio escucha el programa para que yo lo acepte. Es una cuestión nada más, digamos, como de forma para saber que usted viene de ser radio escuchar el programa. Y ya mire, ese es el único requisito que yo le estoy pidiendo, que le estoy suplicando para que usted pueda ser mi amigo en Facebook. Y bueno, mire, vamos a pasarla muy bien en Facebook también, estudiando cosas fiscales. Bueno, entonces ese es el comercial, pequeño comercial que yo quiero plantearle para que usted esté en contacto conmigo. También nuestro Twitter es Soy Ejecutivo F. Usted puede estar en contacto conmigo a través de nuestro Twitter. Y también yo ya recuerda que estamos en un periodo en donde usted me puede enviar sus consultas fiscales. Yo voy a estar muy contento de recibir sus consultas fiscales en mi WhatsApp. Y pues usted me puede plantear ahí cualquier tema. Lo único que yo le pido es que usted me la mande mediante un mensaje de voz, esa consulta fiscal, para que yo pueda saber y en su caso también pueda transmitir esa pregunta con toda libertad que usted me haga, para que yo pueda estar contestándole, pueda estar viendo, aprendiendo de esas mismas consultas. Eso es lo que se trata. Por eso es que justamente la planteo así, porque pues las consultas casi son públicas, sin datos personales, sin nada.
Nada más si usted me manda su mensaje, nosotros lo vamos a estar atendiendo conforme vayamos desahogando las demás consultas que tenemos también en lista de espera. Bueno, pues todas las consultas las vamos a atender. Ese es el compromiso que tenemos con usted y pues bueno, esperamos sus consultas. Ahora, ¿a dónde me va a mandar sus consultas? Porque eso es importante, ¿no? Bueno, pues yo espero sus consultas en el WhatsApp, que es el número 55 3103 6804. Hay unos términos mínimos, como siempre hay unos términos mínimos para las consultas que usted los puede observar ahí en nuestro canal de YouTube o lo puede observar también directamente en nuestro estado que nosotros tenemos en el WhatsApp. Ahí tenemos una liga donde usted puede ver cuáles son los términos de las consultas mínimos para que podamos estar atendiendo sus consultas y aprendiendo todos juntos también de esas mismas consultas. Entonces, por lo tanto, pues esperamos sus consultas y esperamos todos sus comentarios también. Si nos quiere mandar un saludo también por ahí, bueno, pues bienvenido siempre y ahí vamos a estar en contacto con usted. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar el programa ya con el contenido que tenemos que dar, que se denomina actualización de las revisiones electrónicas 2017. Entonces yo le planteaba el tema que dentro de este universo que traemos en materia electrónica, pues está muy conectado lo que es la contabilidad electrónica, lo que es el buzón tributario y adicionalmente lo que son las revisiones electrónicas. Todo esto tuvo una reforma muy importante, una reforma primordial diría yo, que justamente ocurre en el año del 2014. Pero yo estoy siempre haciendo referencia a lo mismo porque lo que está pasando en México no es de forma aislada, sino que América Latina está sufriendo como una especie de modernización, derivado que ya no es ningún secreto que la región tiene gran potencial recaudatorio. Entonces lo que están buscando es hacerse de recursos fiscales que históricamente pues tampoco le han puesto mucha atención a la recaudación propiamente directa del contribuyente. Tienen otros esquemas a nivel Latinoamérica, otros esquemas de financiamiento del gasto público, pero también esos esquemas y los modelos de negocio a nivel internacional pues están cambiando. Entonces por eso orilla a que centremos la mirada en la recaudación. Tenemos reforma energética, mucho se ha comentado eso, que el hueco que está dejando la reforma energética se va a subsanar con los ingresos, pero también hay que recordar que los modelos de negocio a nivel internacional están cambiando, por eso es que también no podemos estar apalancados, no podemos estar basando en el gasto público, o una administración no podría estar pensando eso netamente en los ingresos de los energéticos. Sabemos cuál es el problema que tiene México y no lo vamos a referir aquí, pero lo que sí, y también quizás será tema de algún programa, ¿no? Yo invito siempre a nuestro programa a todas las personas que quieran sumarse, y también si usted conoce a una persona que sea experta en los temas de los energéticos, pues también lo podemos entrevistar si usted me lo refiere, para que lo podamos entrevistar aquí y aprender también todos juntos, que esa es la idea. Bueno, entonces estamos con el tema de la revisión electrónica. ¿Cuál es el punto aquí? La revisión electrónica, usted sabe, como cualquier iniciativa del Ejecutivo Federal, pues obviamente parte de lo que ya comentaba, de una iniciativa. Ahí nace, ¿no? Salvo que fuera una iniciativa de algún diputado, pero pues en materia tributaria pues tenemos que normalmente el Ejecutivo Federal marca el paso el 8 de septiembre de cada año. Entonces, bueno, pues aquí viene esta reforma que se pretende en materia. Vamos a situarnos en el año del 2013, donde no existe revisión electrónica, porque ese es el antecedente que tenemos que entender, porque es muy lógico que nosotros lleguemos a pensar que la revisión electrónica pues algún origen tiene que tener, y entonces justamente este origen de la revisión electrónica pues nace de la exposición de motivos. Entonces le voy a dar algunos antecedentes para después entrar al tema de la revisión, pero un antecedente muy bueno está en que dentro de la exposición de motivos se indica netamente este esquema es fiscalizador, reconoce la incapacidad de la administración tributaria para hacer frente al gran universo de contribuyentes que significa el desafío de centrar la mirada en los ingresos públicos directamente de las contribuciones de la recaudación del contribuyente. Entonces eso exige pues mayor eficiencia y exige también muchísima automatización. ¿Por qué? Porque potencialmente ningún ser humano, ningún gobierno podría estar casi auditando a toda su población de forma directa con una persona. Tendría que estar condicionada mediante un esquema informático y eso es lo que se retoma, ¿no? Incluso hay recomendaciones de la OCDE y muchas cosas, pero vamos a centrarnos en el tema en el siguiente párrafo que viene directamente de la exposición de motivos,
porque justamente la exposición de motivos habla que, por ejemplo, la revisión de gabinete, estamos hablando del 2013, donde no hay no hay revisión electrónica. Entonces, justamente en el año del 2013, una revisión de gabinete pues tiene una duración de 325 días y tiene 15 puntos de contacto con el contribuyente y eran notificadas a través del domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, en el esquema de fiscalización electrónica, para esos momentos, se planteaba que la duración máxima aproximada que iba a tener una revisión electrónica era de 3 meses, que iba a ser todo notificado a través de buzón tributario, y una de las novedades es que absolutamente durante todo el proceso se iba a tener una comunicación constante con el contribuyente a través del buzón tributario. Entonces se quitaba, se modernizaba, imagínese usted 325 días, cuando ya estamos hablando de 90 días, es decir, 3 meses. Entonces, pues tenemos ahí un dato que es un tanto interesante para retomar en el análisis. Y bueno, haciendo una especie como de cuenta con este dato de los 325 días en lo que era una revisión de gabinete, bueno, pues si lo comparamos con 90 días, le digo que es un dato drástico, pero si jugamos un poco en el número, eso nos representaría más o menos un 27.69%. Es decir, que si nosotros estábamos hablando del esquema tradicional, en ese momento la revisión electrónica significaba un ahorro en días, en tiempo, de 72.30% de respecto de la revisión de gabinete. Entonces, pues de alguna forma, pues era muy atractivo, era muy suculento el manjar, el esquema electrónico para que se implantara. No hay que ser un genio para entender que, pues esto lo que busca es la eficiencia recaudatoria. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar ese punto de comparativo de los plazos y ahora le voy a dar 6 puntos que son la base de que fundamentan fuertemente, déjeme decirle que fundamentan fuertemente a través de la exposición de motivos de lo que son las revisiones electrónicas. En primer lugar, tenemos que se acortan los plazos. En promedio, hasta ese momento, el Ejecutivo Federal y seguramente la Secretaría de Hacienda, conectándose con el Servicio de Administración Tributaria, pensaban en un ahorro de hasta el 60%. Como lo acabamos de ver con el dato de la revisión de gabinete, estamos hablando del 72% de ahorro. Bueno, pero con otras revisiones y con otros esquemas, bueno, normalmente en promedio en esos momentos, estábamos hablando del 2013, se preveía que íbamos a tener un ahorro del 60%. Ese es el primero. El segundo es que iban a incrementar la presencia fiscal de la autoridad. Íbamos a tener mejor presencia fiscal de parte de la autoridad y pues obviamente eso lo que iba a hacer es que el contribuyente se sintiera un poco más observado. Y en consecuencia pues pudiera conducirse de una manera esperada por la autoridad fiscal. ¿Cuál era esa manera esperada? Pues que se condujera dentro de los esquemas recaudatorios, de pagar sus impuestos, ¿no? Ese es el segundo. El tercero es potenciar la capacidad instalada del SAT. Potenciar la capacidad instalada del SAT, es decir, que tuviera mejor posibilidad la autoridad de trabajar con las herramientas con las que contaba en ese momento. Es el tercero. El cuarto es aprovechar la información que obra en poder de la autoridad. En ese caso, lo que ellos planteaban es que se iba a utilizar mejor la información que se iba a tener como plataforma de los FDIs, de los comprobantes fiscales digitales por internet, apoyándose en una tecnología XML, en un lenguaje de etiquetas, y pues ahí la autoridad lo que planteaba es revisar rubros de registro, ejercicios fiscales y contribuciones específicas. De ahí justamente, si usted toma estos 3 conceptos que le acabo de dar, vamos a encontrar, si usted tiene su prontuario ahí a la mano, de ahí justamente vamos a encontrar este artículo, que es el artículo 53C de la autoridad, del uno o más rubros o conceptos específicos. Justamente de ahí nace también, y aquí tenemos el apoyo. Por eso le digo que estos 6 puntos que le voy a dar son los 6 puntos que sustentan de manera fuerte lo que son las revisiones electrónicas. Y vamos a hacer una actualización de eso. En eso quedamos del principio y vamos a llegar a eso bien. Entonces, el quinto era reducir los costos en los que incurre el contribuyente. ¿Por qué? Porque se decía que se tenía que sacar copias, porque se decía que se tenía que gastar en personal que se presentara a solventar los requerimientos y todo eso. O sea, y aquí lo que se dice, ¿sabes qué? Vamos a reducir los costos. ¿Por qué? Porque los contactos van a ser electrónicos. Entonces, mucho de ese papel se va a ahorrar. Por eso es que ya no va a ser necesario que se tenga que estar haciendo eso.
Y bueno, y el sexto era mantener informados a los contribuyentes durante todos los procesos de revisión de los hechos u omisiones en que se detecten. ¿Por qué? Porque aquí digamos que lo que prevía la autoridad en la exposición de motivos es que hasta el final de los procedimientos se podía conocer realmente cuál era el estado. Y aquí prácticamente en la revisión electrónica, dado lo cortito que se planteaban los plazos, bueno, pues ya se iba a tener mejor posicionamiento respecto al flujo de la información entre contribuyente y autoridad para que se pudiera observar mejor la actuación en beneficio del contribuyente. O sea, usted se da cuenta que la revisión electrónica en estos momentos, como yo se lo estoy planteando, pues es una verdadera maravilla, es un sueño hecho de realidad porque tanto beneficia al contribuyente como beneficia a la autoridad. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque esa es la parte de la exposición de motivos. Pero hay un párrafo en la exposición de motivos que es muy interesante, o a mí me ha parecido muy interesante, y le voy a decir que este párrafo como que nos muestra cuál es la fuerza que tiene esta revisión electrónica, fuerza esperada, o sea, no estamos hablando que esto haya ocurrido, pero la fuerza esperada, al menos en el papel, en la teoría, se plantea así. Mire, lo voy a citar textual, este párrafo, porque la verdad es un párrafo muy interesante, y ahorita vamos a ver lo demás. Mire, dice, esto estamos hablando de la exposición de motivos, ¿no? En el apartado de revisiones electrónicas, usted habrá su exposición de motivos del año del 2014, la reforma 2014 que ocurrió justamente en 2013, y bueno, y ahí vamos a encontrar este apartado de revisiones electrónicas, y ahí lo vamos a encontrar. Y dice, en un documento de la OCDE, publicado, en promedio en México se realizan 14 actos de verificación, auditorías y otro tipo de revisiones por auditor al año, y solo se audita el 0.6% del universo de los contribuyentes, a diferencia, por ejemplo, de Chile, en la que las cifras llegan al 251 y representa 4.6% del universo de los contribuyentes. Entonces, obviamente, la revisión electrónica planteaba una novedad muy buena y dejaba ver también lo que eran las deficiencias del esquema mexicano de la fiscalización de la autoridad. Y entonces, para esos años se planteaban algunos temas importantes. En primer lugar, quisiera yo tocar el tema de lo que son las preliquidaciones, porque el tema de las preliquidaciones plantea un verdadero desafío. Le voy a decir por qué. Para el año del 2016, que justamente entramos en la... Ahorita vamos a cambiarnos de año. Estábamos en el 2013, llega la revisión electrónica y más o menos, deja ver que la revisión electrónica inicia con un oficio preliquidatorio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues una cantidad que estima la autoridad que se le adeuda. Y ordinariamente hay a partir de este 50, porque justamente la base está en el artículo 53b y en el artículo 42 fracción novena del Código Fiscal, ambos del Código Fiscal. Entonces dice que la revisión electrónica puede tener, digamos, dos razones por las que va a existir la revisión electrónica. La primera va a ser la omisión de contribuciones y aprovechamientos, esa es la primera, y la segunda va a ser la comisión de otras irregularidades. Entonces, primero, la omisión de contribuciones y aprovechamientos, eso nos puede dar lugar a una revisión electrónica. Por lo tanto, al contribuyente, ¿en qué le importa esta información? Que si él cae en la omisión de contribuciones o aprovechamientos, es muy seguro que eso va a motivar un acto de fiscalización electrónico de parte de la autoridad, ese es el primero. Y el segundo es la comisión de otras irregularidades, así lo dice el mismo artículo 53b. Bueno, y hasta ahí dejamos ese punto. Ahora, por un lado, vamos a pensar sobre qué pasaría cuando el contribuyente, pues evidentemente no hubiera ejercido el derecho a manifestar lo que a él le parecía conveniente o a proporcionar la información y documentación para desvirtuar las irregularidades. Bueno, pues ya en estos momentos estamos hablando, vamos a pasar al siguiente momento espacial temporal distinto, que es agosto del 2016. Ya para ese entonces llega una tesis de la segunda sala y quiero referir aquí dos, aunque hubo muchas, la verdad, muchas que podríamos estar utilizando, pero bueno, este criterio, en primer lugar, es que el carácter que iba a tener el oficio preliquidatorio. ¿Y por qué? Porque, bueno, si usted se da cuenta, el oficio preliquidatorio pues constituye una propuesta de pago, ¿no? Eso es lo que está diciendo, una propuesta de pago. Pero entre lo que se propone y lo que es,
Existe una gran diferencia. Entonces, ya en ese momento se indica que existe una diferencia en lo que es propuesta de pago y lo que es requerimiento de pago. De tal forma que el oficio preliquidatorio se quedaba en la primera, que fuera una propuesta de pago y no un requerimiento de pago. Y entonces, dejarlo así como estaba este oficio preliquidatorio, pues orillaba al contribuyente a que justamente ya pues se le privara de su patrimonio y se le violentara de conformidad con la tesis, esta tesis que es muy interesante, que lleva por rubro revisión electrónica, la preliquidación de las contribuciones omitidas constituye una propuesta de pago, y justamente usted la puede descargar de la página del número de use 2012-399, y también la tesis que lleva por rubro revisión electrónica, el segundo párrafo de la fracción 4 del artículo 153b de Código Fiscal de la Federación, en tanto prevé la facultad conferida a la autoridad para hacer efectiva la cantidad determinada en la preliquidación, transgrede el derecho de audiencia. Y entonces ahí usted la puede descargar más rápido por el número de referencia use, que es 2012-938. Entonces 938 y 939. Lo que dice la primera, pues es lo que ya le decía, que una propuesta de pago no puede convertirse en un requerimiento de pago, esa es la primera. Y la segunda es que el hecho de que el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho conviene en el procedimiento de la fiscalización electrónica, bueno, pues esa situación transgrede el derecho de audiencia que está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política, ¿no? Por lo tanto, la preliquidación constituye una propuesta de pago, efectivamente, pero es una opción para que el contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, y esto no es un requerimiento de pago. De tal forma que entonces se da una clara división de los momentos que parecían muy oscuros y muy confusos en el mismo artículo 53b, y bueno, ya en estos términos queda este primer avance que tenemos en este criterio, que es muy importante. Y bueno, ahora por otro lado nos quedaba un tema pendiente, porque es lo que era como la duda de la consecuencia de los criterios que habían salido, que prácticamente pues anulaban ese efecto preliquidatorio que trascendía a ser procedimiento administrativo de ejecución. Entonces viene una duda, que esa duda se plantea incluso también dentro de la Corte, y se señala que bueno, pues existe ya el momento fenecido, pasado, vencido, en el cual el contribuyente pues pudo haber aportado las pruebas, ¿verdad? O pudo haber hecho valer lo que a su derecho conviniera, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Viene aquí la segunda pregunta. ¿Cuál es el efecto que va a tener, más bien la única pregunta, ¿no?, que hemos planteado? ¿Cuál es el efecto que va a tener el hecho de no aportar las pruebas durante la revisión electrónica? Y aquí, bueno, pues quiero hacer referencia a unas iniciativas que ya se han impulsado directamente desde el Ejecutivo, ¿no? Es aquí, pero ya en la época de Calderón, ¿no? Y que ahí se decía, bueno, pues lo que no aportes durante la revisión electrónica, la revisión, más bien electrónica en ese entonces no, pero lo que no aportes durante la revisión, pues no lo puedes aportar después. Porque el hecho de que no lo aportes durante la revisión, pues hace que la autoridad gaste un montón de cosas, gaste recursos, y pues al final tú los acabas exhibiendo en el juicio, y pues la autoridad resolvió con unos elementos que no tuvo al alcance, entonces por lo tanto no se pueden aportar. Bueno, pero eso quedó en iniciativa. Ahorita el tema que se plantea con la revisión electrónica es, vuelvo al tema, ¿cuál era el alcance que tenía no haber aportado las pruebas durante el procedimiento? ¿Cuál era el efecto que tenía esta situación? Que de alguna forma pues el contribuyente la había asumido porque pues no lo había hecho durante el tiempo oportuno, procesal, administrativo. Bien, entonces, pero bueno, hay que entender que habrá un acto administrativo, y por el otro lado hay que entender que tendremos una parte de lo que serán a lo mejor algún recurso, como la manifestación de la inconformidad del contribuyente, y también un juicio y todo lo que se le pueda seguir. Perfecto. Entonces, si nos regresamos al punto, y la no aportación de las pruebas, ¿cuál es el efecto que tiene? ¿Cuál es el efecto que tiene? Porque pues la autoridad finalmente iba a seguir y iba a resolver.
Entonces, por lo tanto, a estas alturas sale una tesis que quiero que usted revise también, que lleva por rubro revisión electrónica, efecto de la sentencia que concede el amparo contra el artículo 53b, fracción cuarta, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de octubre del 2015. Aquí vienen 4 puntos interesantes derivados de esta tesis y le voy a decir en orden cómo van los puntos. En primer lugar, las pruebas, ¿no? Como tal, no aportarlas en el plazo de la revisión electrónica no se puede entender que trascienda para convertir en exigible y a través de una cantidad líquida mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Es la primera. La segunda, justamente, pues se va más del lado de la autoridad, porque esta segunda consideración dices, pues ¿sabes qué? Esta situación de que la autoridad no haya tenido estos documentos a la vista o poder haber pues leído las manifestaciones que pudiera hacerle que a su derecho convenga el contribuyente, pues bueno, ellos como autoridad y conforme al Código Fiscal pues tendrían que determinar pues una resolución definitiva. ¿Y por qué? Pues porque así está previsto dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación. Ese es el segundo punto. El tercer punto dice, mira, ¿sabes qué? Pues esta resolución que en su caso podríamos tener del contribuyente, pues siempre sería mejor que ocurriera previa calificación de los hechos u omisiones que hubiera observado la autoridad y por lo tanto pues establecerlos en una cantidad líquida, situación que pues evidentemente se complicó para el año del 2017, pero este es el tercer punto porque le dije que eran 4 puntos, vamos con el último y dice entonces que el carácter que deben de tener las pruebas es que el contribuyente incluso haber corrido todo el proceso, pero incluso se dejaría la puerta abierta para que las pudiera aportar mediante el recurso de revocación. Y pues ya cuando estamos hablando de eso, nos damos cuenta que el oficio preliquidatorio pues va a tener un efecto, pero se deja aún la puerta abierta para que mediante en el juicio se puedan dar a conocer estas pruebas, si en su momento no se dieron con la autoridad para formar el expediente, bueno pues en consecuencia esto va a quedar todavía abierto para que se pueda hacer valer en el recurso de revocación. Y esta trascendencia que tuvieron estos 4 puntos que estoy refiriendo de esta tesis, porque justamente esta tesis también forma parte de lo que fueron algunos criterios que tomó el Ejecutivo Federal para elaborar la iniciativa, bueno pues estos criterios justamente para el año del 2017, finales del 2016, es que se modifica el artículo 53b del Código Fiscal para reconocer, pues yo diría, pues dentro de lo mejor posible, lo que fueron estos criterios que se encontraban hasta ese momento aislados. Y así es como si usted verifica el artículo 53b de Código Fiscal, pues ahí justamente los va a observar. Bien, entonces vamos a seguir con este tema de la revisión electrónica, porque ya se puso interesante en el sentido en el que, bueno, pues ya las pruebas entonces se pueden aportar en el recurso, en el juicio, y no necesariamente, digamos, que de forma electrónica en el momento de la revisión. Bueno, pues entonces ahora yo creo que hay una omisión interesante que se encuentra directamente en el artículo 53b, en virtud, creo, de que, como ya lo dije, se plantea que existe la omisión de contribuciones y aprovechamientos y también la comisión de otras irregularidades. Esas son las dos fuentes bajo las cuales un contribuyente puede ser susceptible de alguna revisión electrónica. Bueno, pues entendiendo eso, ahora yo le preguntaría, ¿sabe qué? ¿Qué debo de entender por omisión de contribuciones? Pues sabes que el término como tal que tiene la omisión es el olvido o la distracción. Esa es la omisión. Bueno, pues entonces la omisión es la distracción, es que esos recursos de las contribuciones y aprovechamientos que regula el 53b, pues evidentemente no se fueron a donde debían de haber estado. Pero también habla de la comisión de otras irregularidades, ¿no? Y el término aquí es muy interesante porque si usted se pone a analizar el término comisión, pues justamente tiene un amplio panorama de lo que puede llegar a ser esta comisión. Y bueno, para efectos prácticos, si nosotros buscamos el término comisión en la
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues justamente estamos en la acción de cometer. De ahí deriva justamente el término comisión, cometer, ¿no? Bien, y entonces por ahí ya entendimos que sería cometer una irregularidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se deben de medir? ¿Qué se debe de entender por el concepto de regularidad? Porque es un concepto amplio que hasta donde lo he podido observar en el Código Fiscal, pues está previsto, por ejemplo, para los ingresos presuntivos, ahí sí hay bajo cuáles circunstancias se entenderá que estamos hablando de la irregularidad, pero en este caso pues lamentablemente no lo tenemos igual. Entonces yo creo que uno de los puntos vulnerables que tiene justamente la revisión electrónica justamente son las dos fuentes que van a estar regulando lo que va a ser esta revisión electrónica. Ahora, una de las novedades, hasta ahí vamos a dejar las tesis, y ahora vamos a entrar en un tema de actualización, porque justamente ahorita yo quiero referirle una de las reformas que tuvo justamente estas revisiones electrónicas el año pasado para este año, que es justamente el cuarto párrafo del artículo 53b, que es el que habla de los plazos máximos bajo el cual se tiene que terminar una revisión electrónica. Para este caso, justamente en operaciones que no son de comercio exterior, estamos hablando que tiene un máximo de 6 meses, ¿sí? Tomando en cuenta los cómputos que se prevén en este artículo 53b, yo llego a la cantidad de aproximadamente, digo porque no es completamente exacto, si nosotros decimos 30 por 6, pues prácticamente nos va a dar 180, pero no en todos los casos puede ser así, tenemos unas variaciones de más o de menos, pero si nosotros agarramos todos los supuestos de los plazos que prevé este 53b y los empezamos a sumar, pues prácticamente tenemos un tiempo menor establecido en código para la revisión electrónica de aproximadamente 168 días. Entonces, si nosotros comparamos que está topada a 180 días, pues todavía le deja un margen a la autoridad. De tal forma que, pues como podemos observar, una de las importantes reformas que tuvo este año para 2017 la revisión electrónica fue justamente que la preliquidación no puede trascender a exigir el pago. Por las tesis hemos visto que las pruebas se pueden aportar en el recurso o en el juicio. Y también en este último párrafo lo que estoy tratando de comentarle es que en operaciones que no son de comercio exterior, pues prácticamente está topada la revisión electrónica a 6 meses, y también en los plazos que son de comercio exterior, pues prácticamente estamos hablando de un término de 2 años, y hasta ahí tenemos el tema de la revisión electrónica. Una de las novedades también que plantea la revisión electrónica para este año 2017 es que cuando llegamos en compulsa con un tercero, la autoridad quiera irse por esa vía en compulsa con un tercero, pues la información que proporciona el tercero pues prácticamente se le va a entregar al contribuyente. Es una de las novedades que plantea ahora este esquema para 2017. Y también uno de los puntos interesantes que tiene justamente la revisión electrónica, pues es que justamente si usted lo compara con lo que era la exposición de motivos, pues la realidad tampoco llega muy bien a coincidir. Consultoría Fiscal. Ahora vamos a ver esta segunda parte del programa, donde me llega una consulta fiscal a través de mi WhatsApp, que es 3103-6804, y me habla preguntándome sobre la deducibilidad como deducción personal de las medicinas. Y me dice, bueno, ahí cómo le voy a hacer, porque finalmente pues necesito interponer un juicio de amparo, o cómo se hace así. Pues yo pienso que no es necesario entrar lejos. Como tal, pues las medicinas pues están previstas como una deducción personal, que para efectos pues justamente estaría jugando igual como si estuviéramos hablando de un honorario médico, dental, servicios de psicología, nutrición y gastos hospitalarios ya para 2017. Porque justamente usted recordará que el artículo 264 dice que se entienden incluidos en las deducciones de la 151 fracción primera los gastos estrictamente indispensables efectuados por el contribuyente por concepto de, y luego dice medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, entonces yo creo que a ese respecto no hay que ir tan lejos. Como tal, el artículo 264 está previendo la deducción de las medicinas,
con la condición de que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias y en consecuencia, bueno, pues se puede conseguir la deducción por ese sentido. Creo que el primer párrafo del artículo 264 pues es muy claro y pues yo quedo también al tanto de cualquier otra consulta que me quieran hacer en mi WhatsApp al 3103-6804 y conforme vamos avanzando en los programas también voy a ir dando más respuesta a los siguientes temas que van a seguir surgiendo de esto que es nuestra materia fiscal, ¿no? Consultoría fiscal. Ya en la última parte del programa del día de hoy le quiero comentar que participé hace unos días en el 6º Foro Internacional de la Contaduría Pública en el 110 aniversario de la profesión organizada, justamente organizado este tema por la Academia de Contaduría, es el grupo colegiado que es justamente de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 1, la UNACH. Y entonces pues estuve ahí colaborando con algunos profesores que incluso venían de Guatemala. Entonces, bueno, pues a mí me dijeron que qué tema pudiera yo colaborar con los estudiantes en esta parte que pues no he tenido la oportunidad de hacerlo mucho, de estar con los universitarios. Entonces, bueno, pues yo toqué el tema de los nuevos complementos que vienen para 2017, pensando ya en lo que estamos viviendo con la complemento de nóminas 1.2 y con el que viene de recepción de pagos. Bueno, pues ese fue mi tema y como parte de una sorpresa que yo quería compartir con usted es que de esa conferencia que duró aproximadamente como 1 hora y media, pues rescatamos una parte de esa conferencia y quiero compartirla con usted en este programa. Entonces, bueno, pues la vamos a dejar como parte final del programa para que usted la participe de manera virtual en esta conferencia, que a mí finalmente siempre me gusta estar compartiendo la información y estar tratando de colaborar y poner un granito de arena en el análisis. Pues aquí se la dejo como parte de este programa de En la Silla del Experto. Me dio muchísimo gusto estar con usted el día de hoy. Le reitero mis medios de contacto, que es mi correo en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx, mi página de Facebook de Soy Ejecutivo Fiscal en facebook.com y también le invito para que usted sea mi amigo en Facebook buscándome con mi nombre que es Hasniti. Y bueno, pues yo le deseo un gran día, le dejo esta partecita de la conferencia para usted y le agradezco mucho que esté usted conmigo en este programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me hace la universidad a estar el día de hoy con ustedes. Agradezco también la invitación que me hace mi amigo el contador Julio César González y su consejo directivo. Y a los directivos de la universidad también agradezco mucho que estén aquí, y a sus maestros también, y a ustedes también que estén aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es Hasniti Infidel. Este material es un material muy grande porque el día de hoy tuve una aspiración el día de hoy. Cuando me plantearon la invitación de estar con ustedes, jóvenes, yo quise venir a compartir con ustedes parte del futuro que comenzó ya a partir del año pasado. Lo que vamos a ver es el futuro. Vamos a ver hoy el futuro. Ya hay reglas, es un tema muy amplio. Es un tema que todavía no está muy bien definido, pero les voy a decir en qué parte nos va a afectar, para que ustedes se lleven toda esa información y para que ustedes sigan estudiando en su casa, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa a mí es que ustedes sigan el material conmigo, que ustedes hagan las anotaciones que ustedes, cada uno de ustedes es una persona única, entonces cada uno va a llevar sus propias notas, ¿no? Eso es indispensable, pero el material está ahí. Y les traigo algo totalmente nuevo. Les traigo algo completamente nuevo que estuve preparando justamente el día de ayer para ustedes, porque a mí me gusta mucho estar con jóvenes y ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, vamos a comenzar entonces
Así está la situación al día de hoy, como la tenemos en nuestro país. Hay un sinfín de números, de cosas, de líneas, de tendencias, de criterios, y necesitamos unificar. Así están al día de hoy, yo creo que los contribuyentes, los jóvenes, las empresas, las familias, ¿sí? Hay un descontrol, hay una desorientación, una incertidumbre, y eso no tiene que pasar, porque el estudio nos da siempre una solución. La información siempre nos da una solución. El que tiene incertidumbre, sobre todo en un grado avanzado, es porque no tiene información. El que tiene información tiene certidumbre, aún en épocas de incertidumbre. Por eso yo les invito a que ustedes sigan estudiando, pero que ustedes sigan estudiando de forma auténtica. Auténtica. Que ustedes desarrollen el gran potencial que tienen, jóvenes. Por eso siempre digo que descubrir tu potencial es quitarte una venda de los ojos. Pero bueno, ahí está el mundo, y entonces yo les digo, ¿saben qué? Vivimos el futuro. Ya estamos en el futuro. El futuro ya no lo vamos a estar esperando, ya está en nosotros el futuro. Nada más que les voy a decir cómo viene el futuro. Esta ha sido la evolución que hemos tenido, ¿sí? Tal parece que el hombre de aquí, el gran hombre, el gran intelecto, el gran crecimiento, el gran pensamiento humano, quiere regresar a esto. Tal parece que quiere regresar a ser chango, ¿no? Si es que la teoría de Darwin es correcta, porque incluso tiene debilidades la teoría de Darwin de la evolución, ¿no? Entonces, hay países que buscan ser esto y ser más. Hay países que nos hacen regresar a esto. Y yo digo, basta, ¿no? Basta. Nuestro país no será uno de esos. Esto es a lo que debemos que aspirar. Seguir estudiando, ser líderes de nuestro país. Eso es lo que yo siempre estoy diciendo. Que ustedes sean líderes de su país. Que ustedes lideren su familia para llevarla a grandes cosas. Que ustedes lideren a su pareja también. O que ayuden a su pareja para que desarrolle grandes cosas. Esa es la invitación. Por eso cuando ustedes se convierten en este solo profesionista, se vuelven profesionistas de oro. La empresa que los tenga nunca se va a querer divorciar de ustedes. Entonces, en este panorama, yo dije, bueno, pues ¿de qué les platicaré a mis jóvenes de Chiapas? Y dije, les voy a platicar de los complementos. De quizá lo más difícil para el contador, que es la informática, juntado con la ley y juntado con la norma contable. De eso les voy a platicar el día de hoy. De esos 3 perfiles en un solo tema que se llama complementos. Los nuevos complementos del XML, así se llama el tema, ¿no? Para que ustedes vean que se puede hacer un estudio así, integral, ¿no? ¿Qué es el XML? ¿Por qué es tan importante el XML? En la silla del experto con Jasnit Infidel y tú.